Ok. Informe de análisis tributario y económico de esta ley tan importante de reconstrucción nacional y desarrollo económico social. De hecho, ese es el título de esta importante ley. ¿Qué le pasa a Chile? ¿Por qué se frenó la inversión y el empleo? ¿Y cómo esta reforma busca cambiarlo? Es parte de las respuestas que esperamos entregarles en esta tarde educativa, sin duda, y con todo gusto me presento, Claudia Valdés Muñoz, gerente general de BBSC, empresa de servicios contables y tributarios de excelencia. Me encanta decir eso porque me siento muy orgullosa del equipo humano, digamos, de todos los que colaboran en nuestra empresa. Dicho esto, vamos a pasar de lleno a, a la introducción, ¿cierto? Informar es una forma de cuidar y creo que esta fue nuestra motivación cuando nos animamos a invertir tiempo sobre todo, a- para interiorizarnos de este cuerpo legal, tratar de entender qué estaba pasando y cuál era el ánimo o cuál era el objetivo que se buscaba. Hay momentos en que un país se juega una buena parte de su rumbo en una sola decisión. Creo que no me equivoco con los casi 60 años de vida y muchas largas horas de estudio en reconocer que estamos a puertas de un cuerpo legal que sin duda va a ser determinante para las próximas generaciones. Chile vive uno de esos momentos en que es necesario detenerse y mirar a los ojos lo que nos está pasando como país. Eh, y me parece justo y correcto como empresa de consultoría acompañar a nuestros clientes en esta mirada, en esta reflexión que va mucho más allá de solo llevar las cuentas, ¿cierto? De entregarles eso que aparece en los diarios, sino que también de plantearles a los que nos escuchan un análisis descarnado en realidad sobre lo que nosotros observamos la autoridad tuvo a la vista en el momento en que se aventuró a plantearle al país un proyecto de ley tan misceláneo, tan distinto, tan rupturista, en donde no era un solo tema, eran muchos temas. Nuestra presentación va dirigida a todos, a los empresarios, a los emprendedores, a los administradores y también a todos aquellos que en realidad sientan que su vida va a ser tocada por el legislador a través de este nuevo cuerpo legal. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que Chile enfrenta? Chile dejó de crear empleo y hace algunos días atrás, y antes de pasar a la siguiente lámina, les quiero contar que eh, me quedé mirando la televisión un programa de unos jóvenes que van a recorrer Chile en realidad. Me gusta mucho nuestro país, ya lo he comentado muchas veces, tengo el privilegio de conocer, creo que todo menos la Antártida, que quisiera poder ir prontamente, de todas maneras. Y estos jóvenes, un poco como para adentrarme en el tema, hicieron el recorrido del río Loa, muy cercano para mí porque para los que no me conocen, nací en Choquicamata. Em, este río Loa que en una parte importante corre al revés. Y en este recorrido, caminando un trecho largo, ellos bajaron a unas cuevas. eh, Me imagino que alguno de ustedes habrá visto el lugar y habían unas enormes cascadas de sal.
cascadas subterráneas de sal. Era como, a la vista era una cascada de agua, pero eran de sal, de sal que se había solidificado a lo largo del tiempo, casi imperceptible. Es decir, cuántas personas o cuántos no pasaron por la superficie de esa zona. Estamos hablando de, de Atacama, ¿cierto? Y pensar que iba a haber una majestuosidad tan importante no iba a ser casi creíble. Bueno, esto que nos ha pasado no ha sido resultado de un momento a otro, no ha sido algo que ocurriera de un momento a otro, sino que Chile arrastra desde hace eh, más de una década, en realidad, eh, un movimiento silencioso, pero persistente, en que nos acostumbramos a crecer poco, a invertir poco y a generar por consecuencia de ello poco empleo. No es una crisis ruidosa, no es un titular de prensa, no es algo que le podamos, que podamos culpar un solo cuerpo legal o una sola administración. Creo que el inicio de este año significó un balance que nos permitió mirar el piso. El PIB disminuyó en menos 0,5 el primer trimestre. Y con ese número contundente, debimos concluir que pese a la energía que viene de afuera, porque la energía que viene de afuera nos arrastra, queramos o no, nos trae tecnología, nos trae innovación, nos trae nuevas demandas, nuevos productos, y pese a toda esa energía, Chile al 31 de diciembre del 2026 va a estar exactamente igual que el 31 de diciembre del 2025, si no es que menos. La inflación hasta mayo llegó al 3,9%. Y no voy a tocar las cifras de desempleo porque la verdad es que podríamos agregar muchísimas otras variables macro, y agradezco a Dios el haberme dado la oportunidad de entender justamente las finanzas públicas para poder preparar este informe para ustedes. Esto no ha sido sacado del diario ni de la prensa. La verdad, las cosas que entender eh, la política contable pública y los desaciertos en la información y el sobreendeudamiento, ese mismo análisis que nosotros realizamos como empresa para nuestros clientes en nuestro servicio contable, tuve la oportunidad de hacerlo para nuestro Mónica, país. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Podían dejar los micrófonos en silencio? Ya, pues. Ya, bueno, ya, pues. ¿No está la ley, bueno, no? Ahí lo logré. Eh, Dicho esto, la conclusión y la evidencia no es tampoco nuestra, sino que es la conclusión de los modelos teóricos y la evidencia científica de muchos años de historia económica a lo largo del mundo, a través del mundo, en que hay una conclusión evidente en que la inversión es la máquina que crea empleo. Conviene detenerse en esta relación porque es el corazón de todo el asunto. Cuando una empresa construye una planta, abre una faena, levanta un edificio o instala un parque de energía, pone en marcha una cadena, contrata para la obra, le compra a proveedores locales y en operación sostiene empleos durante años. La inversión es en el fondo la máquina que fabrica los puestos de trabajo.
Cuando esa máquina se frena, lo primero que se resiente es el empleo. Y en Chile la inversión se frenó. Entre los años 2000 y 2013, la inversión en Chile crecía a tasas del 10% del PIB. Actualmente estamos en el orden del 1,4% del PIB. Es decir, estamos bastante por debajo de lo que nosotros sabemos que podemos ser capaces de llevar adelante. Se produjo incluso una paradoja que la quiero mencionar porque son parte de los argumentos de los que hoy día discuten este tema. El IPSA subió en el segundo cuatrimestre, en el último cuatrimestre del año 2025, al 57%. Y ahí es justamente donde entendemos que el rol de las expectativas juega un rol importantísimo. Es decir, el mercado comenzó a auspiciar que venía un cambio humano. Ya se sentía la energía renovada en la administración y por lo tanto con ello el cambio de paradigma. No quiero hacer referencia a lo bueno o lo malo que pudiera ser justamente una administración y otra. Yo creo que el foco consiste justamente en saber no solo mirarle los ojos al país en lo que tiene de necesidad, sino que tener la suficiente inteligencia de utilizar todas las herramientas humanamente posibles para darle solución a esos problemas. Quiero seguir con Atacama, porque justamente vamos a introducirnos en uno de los tópicos más significativos de la ley, el Valle de la Luna, San Pedro de Atacama, mi tierra. El norte concentra buena parte de la inversión que Chile necesita reactivar: minería, energía y grandes obras. Es también el territorio donde la permisología ha frenado proyectos que podrían crear miles de empleos. De eso se trata justamente el siguiente capítulo, uno de los temas centrales del documento que se está terminando de hacer ley hoy día en el Congreso. La permisología, ¿por qué la máquina se trabó? El por qué no lo tenemos muy claro. Hay una serie de estudios, particularmente tuve la oportunidad de conocer los estudios que ha realizado la Universidad de San Sebastián, los cuales les doy bastante mérito en realidad. La inversión crea empleo, pero ¿por qué se frenó justamente? Hay muchísimos estudios, la mayoría de ellos están vinculados a temas de medio ambiente. Pero, ya vamos a darnos cuenta de que en realidad, pese a la necesidad de evaluación del impacto ambiental, no resulta razonable que un país con las carencias que hoy día tenemos tenga 61.000 millones de dólares detenidos este año 2026 en proyectos que están hoy día entrabados en distintos trámites, cuya duración ya van en 421 días promedio, récord histórico. Hay un costo de cerca de 1 punto del PIB, únicamente por concepto de retraso. Y lo más lamentable de todo, hay 74.000 puestos de trabajo esperando hoy día el papel que les permite justamente poner en marcha ese proyecto. Me permití tomar algunos apuntes en mi cuaderno para no colocar todo en la presentación, mi cuaderno de BSC, que me encanta, aun cuando me cambiaron a la señorita acá este año. 40.000 puestos en construcción, perdón, 40.000 eh, puestos, digo bien, en el área de construcción. En el área de operaciones hay 23.000 puestos de trabajo y en el ítem otros hay 11.000 puestos de trabajo en proyectos que hoy día están a puertas de transformarse en empresas productivas y están esperando justamente los permisos que les permiten operar. La lista de proyectos es cuantiosa.
me permití traer a colación eh, algunos emblemáticos y quiero que sumemos los miles de millones porque al menos yo lo hice. En estos emblemáticos no puse el parque eólico, son 485 millones de dólares. En total, en los emblemáticos tenemos 3.500 millones de dólares aproximadamente. 3.500 millones de dólares comparados con los 61.000 millones de dólares detenidos por proyectos que hoy día están esperando eh, espacio esperando los documentos para poder operar. La minera Dominga, muy conocida, cerca en la zona de la Higuera y Coquimbo, rechazado, actualmente judicializado, ¿cierto? Los Bronces, integrado, es una minera de cobre en la zona central de Chile, está en proceso de ejecución con reclamaciones en el segundo tribunal ambiental. Fue un estudio de cada uno de estos proyectos, pero no saben, no saben lo que aprendí y agradezco el tener la capacidad de poder procesar esto y darme cuenta que en realidad no existe otra forma que sino levantar la permisología de raíz. El parque eólico que está en la zona de Ñuble, no lo puse en la presentación, lo pueden buscar, lo pueden anotar, 485 aproximadamente millones de dólares, aprobado el año 2025, es un parque que además va a entregar energía, todos sabemos, del viento y que está detenido. En el conjunto, estos tres proyectos no justifican los 74.000 fuentes de trabajo. 40.000 de ellas están en la construcción. Entendamos que la construcción son puestos de trabajo transitorios, no son tan permanentes como los de las obras civiles. Ya creo yo. ¿Por qué? Porque el proyecto de construcción tiene una curva de 2 o 3 años, pero uno puede vincular claramente a otras variables sociales y económicas que están a la base de esto y que tienen que ver con justamente la imposibilidad de acceder a la casa propia o la falta justamente de construcción en el país, porque evidentemente se frenó la inversión en esa área tan significativa que absorbe 40.000 empleos, es decir, prácticamente el 50% del total de fuentes potenciales de empleo a las cuales podrían sumarse a la nueva generación de empleo como consecuencia de nueva inversión. Entonces, la respuesta que entrega la ley de construcción eh, es categórica y dice no más, no más, eh, no más tiempos de espera, respuestas rápidas para proyectos que necesitan justamente y detrás de ellos inversionistas que tienen que tomar decisiones. El 11 de abril del año 2026 asumió nuestro actual presidente José Antonio Kast, un caballero, hay que decirlo, con una promesa que tocó el nervio del problema, reactivar el sector privado para que vuelva a invertir y contratar. Aquí voy a desviarme un segundo porque cuando uno estudia macro, entiende que la inversión puede ser pública o privada. Y acá hay una apuesta sumamente importante por lo público, perdón, por lo privado. ¿Por qué? Porque la inversión pública justamente debiera resolver las necesidades básicas. Eh, Solamente como paréntesis, la tesis mía de grado fue el alcantarillado público. Siempre me río porque nadie hace una tesis de grado de la demanda por el alcantarillado público. Utilicé la encuesta que hacen del año 78 para que ustedes hagan una idea. Las 4 regiones más pobres de Chile donde habían acequias y afluentes, me tocó visitarlas. No me quiero extender en ese punto, pero cuando hablamos de un Estado que necesita invertir en obras de primera necesidad básicas, evidentemente estamos hablando de eso. Y entendemos que eso, de alguna manera, en el tiempo, ya se ha ido transformando
por fuentes de empleo permanente donde la conversación o donde el producto sea otro y no sean las necesidades básicas que sin duda tiene responsabilidad vital o primera el Estado de responder. Y justamente más adelante vamos a darnos cuenta que el impulso que le dio vida a la ley fue justamente el haber visto las carencias de nuestro país frente a momentos muy dolorosos como fueron las consecuencias de los incendios a comienzos de este año y la falta de atención a la gente que perdió sus hogares en Valparaíso debido a los incendios del año pasado, o ya no sé, pasado o antepasado. La reforma es su principal herramienta para cumplirla, para cumplir justamente esto que necesitaba atender. ¿Cómo atiendo? ¿Cómo atiendo si estoy viendo que los incendios me dejaron a la gente en los bosques quemados y no tengo cómo responder a eso? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago si además tengo proyectos de construcción detenidos o proyectos de inversión detenidos? ¿Cómo lo hago si necesito reactivar en forma urgente y necesito tocar justamente como un buen director de orquesta los puntos claves para poder salvar la situación y garantizar estabilidad para los próximos 25 años? ¿Y por qué para los próximos 25 años? Porque los que tenemos la edad que tenemos los adultos hoy día, no somos los que estamos pasando el principal martirio o sufrimiento, sino que son los niños de Chile que hoy día no pueden ir al colegio, no tienen un pupitre que les entregue la educación como debieran tenerla. Muchas veces lo he dicho, y perdón que sea reiterativa de hablar de mi propia realidad, pero yo salí del liceo número uno. Y del liceo número uno estudié en la Universidad Católica y tengo toda mi generación de amigos de colegios llamados públicos, Instituto Nacional, Liceo de Aplicación, Liceo uno, Carmela Carvajal de aquella época, y tengo compañeros y amigos que son médicos, abogados, arquitectos de diferentes profesiones. No tuvimos este problema al CAE, no tuvimos este problema de tener que mojarnos para ir a trabajar, no teníamos metro ni celular. Entonces, visto de esta forma, el empujón emocional, ese motor que te saca desde lo más profundo la energía para poder atender una urgencia, pero atenderla desde lo principal, desde aquello que garantiza en 25 años más que ese joven que hoy día está partiendo pueda tener un futuro y el mismo sistema le dé la estabilidad, porque la estabilidad no tiene que ver solamente con garantizar un régimen tributario, es trascendente a toda la vida económica y social de nuestro país. De este modo, y con un discurso memorable en el sur de Chile en el mes de marzo, el presidente anuncia el ingreso de este proyecto prácticamente misceláneo, ¿cierto? En abril ingresó al Congreso. En mayo, el primer trámite de la Cámara, con 90 votos, hizo lo suyo y le dio un respaldo contundente. La Cámara de Diputados se pronunció muy favorablemente. Por supuesto que se levantaron las esperanzas. En ese minuto pensamos que el trámite en la Cámara o en el Senado iba a ser relativamente sencillo. Sin embargo, el 16 de julio, en una jornada maratónica en donde hasta altas horas de la madrugada estuvieron discutiendo y se quedaron entrampados en detalles que siguen siendo un motivo de discusión y que en algún sentido tienen razón, lo vamos a ver más adelante. 26 votos a favor, 24 votos en contra. Finalmente decidieron culminar en el tercer trámite en el Senado el 21 de julio y es por ello que hoy día, 28 de julio, nuestra empresa les presenta justamente lo que ya va a pasar porque ya tenemos ley. El 21 de julio se aprobó prácticamente el corazón completo de la ley y solamente queda para el día 4 de agosto y un par de detalles más que tienen que seguir discutiendo y que los vamos a comentar a continuación para que ustedes sepan exactamente qué fue lo que quedó pendiente y por qué quedó pendiente.
Dicho esto, la ley el 21 de julio fue aprobada prácticamente en su totalidad. La rebaja de los impuestos a las empresas, la reintegración, la invariabilidad, el IVA cero a la vivienda y fin de las contribuciones a los adultos mayores, temas que vamos a desarrollar. Quedan tres frentes para agosto. El primero tiene muchísima razón en discutirlo. Si hubiese estado ahí, también lo habría hecho. La compensación a los municipios. ¿Por qué? Porque evidentemente eh, se levantaron los, no sé cómo se llaman el colegio de municipalidad, no sé si se llama un colegio, una agrupación creo que son de municipalidad, y dijeron, bueno, lo que vamos a dejar de ganar me lo tiene que compensar el Estado. Pero hubo algunos eh, bastante más juiciosos, dijeron, pero ¿cómo? Si por este concepto las contribuciones, las comunas que dejan de perder, dejan de ganar, son las 10 más ricas de Chile, porque tienen justamente el valor del metro cuadrado o el avalúo, digamos, que más impacta, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que es la compensación, si la aprobaran, evidentemente el legislador estaba un poco entregado, o sea, si estaban pidiéndole compensación a los municipios, dijeron, ok, planteémoslo y discutámoslo, podría ser, pero evidentemente estaríamos todos los chilenos compensando a las 10 eh, bueno, a todas las municipalidades, pero dentro de todas las municipalidades, las 10 más ricas también. Como la ley es igualitaria, y eso a mí me encanta que sea todo para todos igual, que está garantizado en nuestra Constitución de la República de Chile. Eh, no se puede sacar a estas 10 municipalidades, o sea, ¿se compensan a todas o no se compensa a ninguna? Ahora, igual, si yo estuviera ahí, diría, saben, no se compensa ninguna en realidad, porque los últimos 3 años todos hemos visto que por este ítems, las municipalidades han multiplicado varias veces sus recaudaciones, es decir, eh, habría que ir a hilar más fino, es decir, dónde están viviendo los mayores de 65 años. Y puede ser que existan otras comunas bastante más atomizadas, donde ha habido más desarrollo habitacional. La comuna de Santiago me parece que tiene un barrio sumamente importante en donde hay justamente adultos mayores, digamos. Y esto es porque, yéndonos mucho más atrás, en realidad existía del gremialismo en Chile, que fue anterior a la caja de compensación, y en aquella época justamente las grandes empresas le entregaban a sus trabajadores la casa propia. Bueno, eran otras épocas, estamos hablando de bastante antes del 73. Y así en el fondo teníamos empresas como Luchetti, que tenía su barrio alrededor, y teníamos la central de leche, que ya no existe como central de leche, pero que está cerca de la escuela de ingeniería, y ahí también alrededor tenía sus casas, y así los Yarur también y muchas otras empresas emblemáticas. Entonces, eh, si pudiéramos hacer un trazado y pedirle a los sociólogos matemáticos que hicieran un atravesado numérico de de la historia del país, dónde están las personas adultas mayores que tienen la primera propiedad mayor que tengan más de 65 años, posiblemente nos vamos a encontrar con alguna sorpresa y no sean justamente los barrios a veces uno en donde no es la primera propiedad, puede ser que sea la segunda, la tercera, la cuarta. Generalmente en esos barrios tienen más de una propiedad, quiero decir. Entonces, por tanto, hay mucho que discutir ahí y no estoy tan segura. Yo simplificaría el tema y diría, no hay compensación y se acabó el tema. Eh, hay tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional de tres senadores distintos para justamente dejar invalidada la invariabilidad. Y esto justamente tiene que ver con que nadie quiere amarrar al próximo gobierno, pero desde la mirada de el desarrollo de la vida, pensemos nosotros que matemáticamente el ciclo educativo de un niño desde que entra al colegio hasta que sale a la universidad, prácticamente son 25 años. Esto de los 25 años está muy demostrado, ¿eh? También
me di un poquito el trabajo y yo los invito a buscar un poco por qué 25 años. No es así antojadizo, no es que alguien se haya levantado y diga 25 años, bueno, ¿por qué no 20? ¿Por qué no 30? En realidad hay ciclos y hay incluso algunas posturas bastante más medios místicos que dan cuenta en el fondo de el tiempo que se requiere también para las grandes inversiones. Si a un gran inversionista que viene a invertir en un proyecto minero, en un proyecto pesquero, en colocar un puerto, en invertir en una central de cualquier tipo, le da invariabilidad por 25 años, sin duda el panorama cambia drásticamente. Hoy día la incertidumbre de que venga otro gobierno y vuelva a cambiar la regla del juego, la verdad las cosas que no se sostiene, o sea, una década, los conté, cerca de 15 cuerpos legales distintos, tributarios, de los cuales al menos 3 cambiaron la forma de, de determinar a qué régimen tributario me debo acoger. Entonces, vamos a subdividir rápidamente esta ley en 5 puntos claves que me gustaría que cada uno de ustedes ojalá notaras, se los tatuara. Siempre digo, háganse un tatuaje y ahí grábenselo. Y el primero de ellos, el primero, el más sensible, fue justamente la realidad irrefutable que mostró nuestro país, la cara más triste al ver la zona de los incendios. No fue un argumento simplista, fue un argumento profundo, fue decir, no tengo las herramientas y estoy viendo a nuestro país sufrir como nunca lo había visto. Y si estuviésemos planteando esta ley o entrándola al Congreso, ahora estoy muy segura que se habría tenido a la vista el problema en la zona norte. Eh, la televisión muestra, ¿cierto?, los desastres, pero a la base de eso está la pobreza. Está la pobreza, la falta de recursos que conmueven. Son, creo que es un karma para una sociedad que no puede dejar de ver. Y de verdad agradezco que haya sido testigo en la historia de nuestro país, porque esta ley va a marcar un hito, va a haber un antes y un después, definitivamente un antes y un después. Y me parece súper importante entender y transmitirle a ustedes que la gran y primera motivación fue justamente esa. Y me parece responsable transmitirles que a la base el primer cuerpo tiene que ver cómo responder frente a la destrucción como consecuencia de desastres naturales, como consecuencia de terrorismo, cómo tiene que actuar el Estado. No improvisar nunca más y permitir que 100, 200, 300, 500 personas pierdan la vida. El segundo pilar es la construcción. Reactivar el sector de la construcción, pero si ya lo vimos, los números son tremendos. 40.000 fuentes de empleo únicamente en proyectos que están esperando sus permisos. O sea, es mucho. Más todavía los que están detenidos porque tienen tantas limitaciones que ya no es posible seguir avanzando. Reactivar el sector inmobiliario tiene además un doble objetivo y es permitir ese acceso a la casa propia que muchos chilenos están anhelando, están necesitando. Personas que hoy día tienen 50 años y no han podido adquirir su casa propia, han seguido pagando arriendo. Cuando han pasado una década, 2 décadas, después de que salieron de la universidad o terminaron sus estudios superiores y no han cumplido con los requisitos y no juntaron el dinero y apenas tuvieron un hijo porque pensar en tener más es muy complicado porque se está arrendando y el arriendo siempre es más caro. Reactivar la construcción es el segundo pilar de esta reforma. El tercero, sin duda, competitividad tributaria. O sea, no solamente estabilidad tributaria,
sino que también competitividad tributaria. ¿Cómo va a ser posible que ser inversionista chileno siga siendo más caro en Chile que ser inversionista extranjero? Y aun cuando la tasa de primera categoría va a disminuir, vamos a ver en los ejercicios matemáticos que aún así no alcanzamos el costo que tiene para un inversionista extranjero. El punto está que ahí estamos limitados por los tratados de doble tributación y hay países importantes en el mundo con los cuales no tenemos tratados. Y por lo tanto, en el fondo, tenemos que entregarle un marco tributario competitivo tal de sacar a Chile de la lista de los países más caros del mundo, tributariamente hablando. ¿De qué estamos hablando? Somos un país pobre. En este minuto somos un país pobre, un país estancado y tenemos justamente reglas del juego tributaria que no permiten que seamos atractivos ni para los internos ni para los externos. Entonces, evidentemente, la competitividad tributaria es el pilar central de este pequeño árbol de dos manos que he tratado de dibujar en mi mente y también en el diseño de la presente presentación. Agilización regulatoria, sin duda, la permisología es justamente el pilar número 4. O sea, ahí a la base, señores, ustedes tienen tantos días para responder y se acabó. Y si alguien tiene que correr, tendrá que correr. Pero no pueden tener durmiendo un proyecto únicamente por eh, barreras o por barreras ideológicas en algunos casos o barreras de oportunidad. No, tienen que responder con fundamento, con tecnicismo, con herramientas, con estudio, con lo que sea. La responsabilidad fiscal. Esto es tremendamente importante, porque así como en el fondo los primeros 4 pilares debieran, esta es la gran apuesta, significar al final del día una mayor recaudación, el fisco tiene que hacerse cargo de ser capaz y de tener una base legal sólida donde nunca más en nuestro país sintamos, veamos, escuchemos o leamos en una noticia que se perdieron miles de millones de pesos sin que sepamos exactamente dónde fueron a parar. Detrás de los 5 pilares late una sola convicción: reducir costos y trabas para que sea la inversión privada y no el gasto público, el gasto del Estado, la que encabece la recuperación y vuelta a crear empleo. Me voy a detener en esta imagen de Osorno, tan linda para los que gustamos de los lagos del sur. Muy productivo, ¿cierto? Agricultura, turismo, servicios que también dependen de la inversión. Con las reglas claras, este tipo de territorio donde la reactivación puede traducirse en empleo local, en cadenas de proveedores que se ponen en marcha, cadenas de proveedores, desde el pequeño botero hasta aquel que cultiva salmones, que invierte en frigoríficos, que genera turismo internacional para venir a ver los volcanes, para venir a ver nuestra cordillera, para poder recorrer nuestros bosques. En materia tributaria entonces, ¿qué cambia? ¿Qué es lo cierto? Y vamos tomando nota. Aquí hay un error de interpretación y lo sabemos muy bien nosotros. eh, las grandes empresas pasan del 27 al 23%. Esto no es correcto, porque en Chile tenemos empresas que son de giro inversión, que muchas veces son bastante pequeñas porque tienen apenas un fondo mutuo, no sé, una pequeña inversión, un departamento, una casa, una oficina, un par de oficinas, y no son precisamente grandes empresas.
Entonces, esta rebaja de primera categoría, de impuesto de primera categoría, es para las 14 letras A que conocemos actualmente, las semi-integradas, pero justamente se habla de las grandes empresas. Yo insisto que si bien las grandes empresas son las más representativas, tenemos un grupo muy importante que siendo pequeñas tributan en el régimen 14 letra A. Cuando desde el próximo año ya partimos con una tasa reducida del 25,5, luego el 24 y el año 2029, algo que me alegra mucho porque en algún primer borrador del proyecto se hablaba del 2030, vamos a alcanzar el 27%. En lo que se refiere a la reintegración, ya el impuesto de la primera de la empresa se va a descontar de los retiros de los dueños al 100%, es decir, nos vamos a olvidar un poco de esta semi-integración que actualmente tenemos con este porcentaje de restitución que es justamente una deformación frente a la ley, porque ese 35% está pagando hoy día 2 veces impuestos. A mí me alegra mucho que se haya atendido esta anomalía legal, porque no me gusta cuando existe una ley que va en contra de la Constitución en alguna línea. Y la Constitución garantiza que nunca van a haber impuestos sobre impuestos. Y en esta línea, ese pequeño 35% siempre está pagando impuestos sobre impuestos. Y nadie habla de ello. Entonces, el hecho que exista una reintegración me parece que es bastante sano. Eh, Plena para hacia el 2031. Ya espero que Dios me dé vida para poder en el fondo vivir, digamos, ese momento en que tengamos la reintegración total. ¿Ustedes se pueden imaginar el trabajo tributario que vamos a tener los tributaristas o no? Es que va a ser una plantilla de, de qué fecha tengo que imputar y de qué manera el retiro. O sea, eh, por eso les decía al comienzo, cuando mirábamos una nueva ley, tiritábamos. En lo personal, estoy feliz, realmente estoy feliz, pese al trabajo que se nos viene. Régimen PYME, las 14D. También aquí tenemos que ver cómo lo va a aterrizar la norma, porque recordemos que en la 14D tenemos el régimen de transparencia tributaria, el D número 8, y el D número 3, que es el que tienen la mayoría de las empresas con contabilidad completa. Se mantiene el régimen reducido, pero el año 2028 pasan al 15%, con el beneficio de la reinversión, que la mayoría de las pymes lo utiliza. Ahí justamente dentro de lo que es la asesoría tributaria y la planificación tributaria está el recomendar siempre a las pymes que reinviertan y en general, o sea, como regla general de oro, después de haber revisado todos los números, la conveniencia de seguir reinvirtiendo va a ser lo más sano, de vivir de los sueldos va a ser lo más sano. Invariabilidad fija la carga a la renta por 25 años a las grandes inversiones. Esto es bastante importante, como les indicaba, justamente le permite a las grandes inversiones tener un horizonte cierto respecto de las condiciones o las reglas tributarias que va a tener que enfrentar. Impuesto único del 10% se elimina a ciertas ganancias de capital y esto es permanente. Esto también es muy importante porque hoy día justamente tuvimos el impacto del 10% sobre las ganancias de capital, impactando muy directamente a personas naturales en su global complementario y evidentemente el hecho de que esto se elimine, va a permitir que también las personas naturales vean con buenos ojos el querer invertir, que en el fondo es parte de lo que se busca, la inversión. Todo suma, todo, todo aporta. El gobierno insiste, la rebaja no es un regalo a los dueños. Sus impuestos personales siguen llegando a las marginales del 40%, sino un incentivo para reinvertir. ¿Por qué? Porque vamos a ver en los números concretos que ser dueño siempre va a ser más caro que ser trabajador. ¿Ya? Eh,
voy a sacar esto, ok. Actualmente el SEB integrado sobre una base de 100 para efectos únicamente pedagógicos paga la empresa el 27% y el socio paga el 40%. El crédito de la empresa es el 65% de los 27%. Por lo tanto, el impuesto adicional que tiene que pagar el socio es del 22,4%. Actualmente la carga marginal a nivel de tasa, si uno estuviese en una pizarra explicándoles a los alumnos, es de un 49,5%. O sea, la verdad las cosas es que para un socio, para ciertos niveles de renta que retiren, es carísimo tributariamente. Con la reforma va a pagar un 23% hacia el año 2029, un impuesto personal al socio del 40%, se va a mantener el crédito de la empresa, el 100%, el 23%, y por lo tanto el impuesto adicional del socio 17%. Sin duda, esta brecha a nivel de ejercicios más locales cambia sustantivamente la mirada del socio, aun cuando siempre le va a convenir reinvertir y vivir de sueldo. El hecho de retirar para invertir en bienes personales, em, otros instrumentos de inversión personal, etcétera, va a ser bastante atractivo. O sea, van a ser casi 10 puntos que en la matemática lo vamos a agradecer, lo vamos a agradecer. Y nótese que estoy mostrando ejercicios que toman los tramos altos. La verdad es que el sentir es mucho más importante en los tramos bastante más bajos. Es decir, si un socio retira al año una cantidad de 40 millones, lo va a agradecer. O sea, hay un punto de inflexión en los montos de los retiros donde definitivamente es atractivo, ya, porque finalmente ahí nos encontramos con los distintos niveles de la tabla del global complementario. Por eso, asesorarse en ese sentido, como entender cuál va a ser la política y la etapa en la cual se encuentra el socio, va a ser fundamental. Quiero hacer notar este tema, justamente, ¿qué pasa con el inversionista extranjero? Recordemos que aquel inversionista extranjero que tiene convenio tiene un tope de 35 y 35, siempre 35. Entonces, el extranjero sin convenio ya con un crédito del 65% tenía un aproximado de 44,45. O sea, en el fondo, actualmente vamos a generar un, una diferencia positiva, acercándonos más del 40 al 35, ya versus, y por supuesto, el hecho de avanzar en países que tengan convenio con Chile es parte de las tareas. Mirar el mapa, y estoy segura que en eso seguro que están trabajando. Porque esto también es un tema. Muchos de los dineros vienen de afuera y por lo tanto tenemos que tener a la vista que un país con convenio tiene un tope de 35 y hoy día actualmente un inversionista chileno tiene una marginal de 49,5. O sea, imagínense, siempre coloco este ejemplo hoy día, rápidamente lo voy a comentar en lo coloco en seminario, haciendo clases en la universidad. Digo, miren, imagínense dos empresas de calzado, las dos están en Calle Estado, las dos ofrecen el mismo calzado, al mismo público objetivo, mismo calzado, mismo diseño, la misma gente que pasa en la misma calle, no existe ninguna diferencia. Los locales son prácticamente iguales, la propaganda es muy parecida. Calle Estado, que está en mis tiempos lleno de zapaterías, no sé si siguen estando las zapaterías ahí, pero en mis tiempos estaba llena de zapaterías. Supongamos que un uno de los locales tiene dueño chileno, no sé, la familia Soto, da lo mismo. Dueño chileno y es un emprendedor, un empresario chileno que fabrica calzado, que trae sus propios cueros, qué sé yo, y tiene una empresa donde los fabrica. Y la de al lado es una fábrica de Estados Unidos que actualmente tenemos tratado.
Ya se confirmó hace poco, en realidad no lo teníamos, de Estados Unidos, coloquemos otro más bonito, o no sé si más bonito, pero Brasil, los zapatos de Brasil son muy bonitos. Brasil, el socio de Brasil enfrenta una carga impositiva de 35%, el socio chileno de 49,5%. O sea, y los dos tienen que vender al mismo precio. No existe igualdad frente al mercado y eso no está bien. Sí, de hecho es uno de los grandes, el segundo gran defecto que tiene nuestro sistema tributario actualmente. El primero es el de la restitución del 35%, tal como se lo dije. Para mí no es constitucional, pero este es otro tema. Entonces, el hecho de acercarnos sin duda es algo muy positivo porque la cancha se empareja. De alguna manera nos vamos acercando y hacemos que el competidor chileno tenga más o menos o no una abismante diferencia con el empresario o el inversionista extranjero trabajando obviamente en nuestro país. Aquí justamente vamos a pasar a las medidas transitorias porque en esto vamos a tener que correr. La primera es la repatriación de capitales para todos aquellos que en el fondo tienen capitales en el exterior. Hoy día un cliente, por ejemplo, me decía que necesitaba un certificado porque se está comprando una casa en Miami. Yo no dije nada, pero indudablemente pensé en la repatriación de capitales. Hubo un momento que muchos chilenos sacaron los capitales como tremendo, como si estuvieran huyendo. Y tenemos los artículos 41, 41H. Todos los 41 tienen que ver con la renta mundial. Todo residente en Chile tiene que tributar en Chile por todas sus rentas internacionales. Tiene que informarlas. Y este año en particular muchas personas naturales recibieron sus cartas del servicio que le decía, usted tiene que presentar la DJ 1929 hasta el 30 de junio, si no, le voy a cobrar multa y lo voy a perseguir hasta la muerte. Las cartas eran tremendas. Bueno, justamente se entiende que no hay incentivos hoy día para que una persona que tenga una propiedad, tenga una inversión en el extranjero, la declare correctamente en Chile. ¿Ya? Recordemos que lo que paga impuestos es la renta, no la base de la renta. Por tanto, ahí también es bueno consultar porque por desconocimiento algunos no cumplen con sus deberes porque les da temor y puede ser que tengan en realidad, no sé, un activo que rente poco o que tenga renta negativa o que tenemos tratado y que efectivamente sí le cobran los impuestos en el exterior. Declaraciones juradas 19-29, ahora en el mes de junio hicimos muchísimas y nos pudimos dar cuenta de la cantidad de personas naturales que tienen renta de fuente extranjera que son residentes en Chile y que ahora, debido a esta información del servicio, se están animando a presentar esta información. Tema que afecta directamente a las personas naturales. En este punto, y aprovechándome de las oportunidades de que me da la tecnología, me estoy refiriendo a este punto. Voy a poner un monito más bonito. Voy a poner ahí. El segundo, que sin duda es el más atractivo de todos, es la tasa del 10% sobre la utilidad acumulada, más bien sobre el registro RAI, ¿cierto? Y de hecho, este título es el que se tiene que definir en el proceso operativo, porque de hecho justamente no hace alusión directa al RAI, sino que habla del STUT. Entonces, acá hay un tema que se tiene que revisar y que nosotros como empresa vamos a estar informando oportunamente a nuestros clientes que evidentemente cumplan con los requisitos. Pero acá, justamente en el detalle del instrumento legal que se discutió en el Congreso, lo leí varias veces, faltó la expresión del RAI, una mención explícita
Y lo otro es que de momento no plantea la diferencia entre el 14 letra A y el 14 letra D. De momento ellos aprobaron impuesto sustitutivo por utilidad acumulada, pagan el 10%. Yo dije, ¿estarán seguros de lo que habrán aprobado? Eso fue mi expresión. Si fue así, maravilloso. Ya les voy a explicar por qué, porque más adelante viene un ejemplo. El impuesto a las donaciones lo encuentro maravilloso. ¿Qué quieren que les diga? O sea, la mitad del precio, más encima, aquí es donde está realmente la oportunidad. Y es que eh, sin insinuación, actualmente, ¿por qué es más difícil donar? ¿Y cuál es la diferencia entre heredar y donar? Es que donar es que la persona que tiene los activos está viva, no es una herencia porque no se ha muerto, que en paz descanse no está. Por lo tanto, en el fondo, en vida, hoy día, si alguien quiere donar, tiene que pasar por un trámite judicial que se llama insinuación. Y justamente lo que se aprueba es el 50% del impuesto y sin tener que pasar por trámite judicial. Esto justamente es una tremenda oportunidad. ¿Por qué plazo? Únicamente 12 meses. Esta es por 8 meses. Calculo que promulgada la ley, contando los meses, se está hablando del 31 de diciembre o del 28 de febrero, no más que eso, en el caso del impuesto sustitutivo. Creo que la fecha límite para efectos de poder tomar decisiones va a ser el segundo semestre del presente año. Y esto obviamente un año para poder acomodar todo es bastante oportuno porque recordemos que después de un año se puede también enajenar. Entonces, eh, si se enajena ahora, antes de que se promulgue la ley, se alcanza justo a donar antes de que se cumpla más de un año desde el momento. Hay que jugar un poco con los documentos legales. Esto sin duda es el broche de oro. O sea, el que le saquen, eliminen el IVA a la primera vivienda va a impulsar indudablemente la venta de DFL2, sumado, digamos, al Servio y a la apuesta que está haciendo con apoyo fiscal en viviendas sociales, esto va a ser, pero muy, muy importante. Y obviamente la medida transitoria de que la tesorería pueda condonar parte del capital adeudado. Esto es bien importante porque la ley habla del capital adeudado. Son estas leyes, estas normativas transitorias, para que se entienda bien, son, eh, son estas las permanentes, perdón, estas las permanentes y estas las transitorias. Duran solamente un tiempo acotado, con fechas establecidas, y son justamente para generar caja rápido con el objeto de atender la urgencia. Eh, Voy a colocar un ejemplo de adelantar la donación. No sé por qué me quedaron todos estos monos acá. Parece que se me arrastraron, no lo sé. Si una donación tiene una tasa normal de 25% sobre 100, pagará 25 millones. En este caso paga 12,5 millones y además no tiene que hacer el trámite, ¿cierto? Se elimina el trámite judicial de insinuación, que además es caro, por lo tanto, porque había que pagar abogados, etcétera. Aquí el asesor tributario hace el trámite rápido de la donación. Eh, Vamos a colocar una imagen, los palafitos de Castro, y vamos a borrar estos monos que dibujé acá para que no se nos sigan arrastrando. Ok.
Vivienda y arraigo, ¿cierto? El IVA cero busca que más familias puedan comprar su hogar. La exención del IVA a la vivienda nueva apunta a dar sólida salida a un stock de casas sin comprador y al mismo tiempo a reactivar la construcción, uno de los grandes motores del empleo. Bonito lugar. El alivio que se siente de inmediato. Aquí, la verdad, las cosas que 12 meses, 0% de IVA, eh, lo que se espera, digamos, es que existan más de 100.000 viviendas perdón, existen actualmente más de 100.000 viviendas sin comprador y esperan también que exista, digamos, una reactivación de, de 400 mil, no sé si son 400, no, yo creo que esto no eran 400.000 millones. Ah, el Estado va a poner más de 400.000 millones en subsidios Servio de Fondo de Reconstrucción para Ñuble y Biobío. De hecho, está justamente en la ley. Este es el recuadro que estaba acá. Se suman a fin de las contribuciones para los mayores de 65 años en su vivienda principal, un alivio permanente y de claro sentido social y la ampliación de 400.000 millones del Fondo de Reconstrucción para Ñuble y Biobío. Insisto, esta ley no sabía que se le venía encima un problema en el norte. En el fondo van a tener que agregar, ahora que se van a reunir el 4 de agosto, un fondo para el norte de Chile. Es un intento sin duda directo de mover la aguja. ¿Y de mover la aguja en qué? En el empleo. Sin duda el empleo sigue siendo la pieza clave. ¿Ya? Por lo tanto, la ley incorpora un subsidio al empleo. ¿Ya? Este es un subsidio muy importante. Todavía no se sabe cómo se va a aterrizar. Em, que es básicamente un crédito contra impuestos finales del 15% del sueldo bruto para trabajadores que ganan entre 1,8 y 12 UTM. Anotemos ese valor, ¿ya? Entonces, por cada trabajador no recientemente contratado, sino que el que gana, ¿ya? La reforma justamente aprobó el subsidio al empleo. Hubo una discusión que yo siento que es importante considerarla y es que este subsidio no va a ser permanente en el tiempo, no va a ser eternamente, hasta el momento. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya no lo tengan más? El subsidio, evidentemente, hay un mayor foco en las pymes, pero sin duda, digamos, para todos aquellos que hoy día están en los tramos más bajos de remuneración, va a ser muy bueno porque las empresas van a ver como una oportunidad contra impuestos finales el contratar y el generar empleo estable. Ahora bien, para que las empresas piensen en deducir de impuestos finales, tienen que tener utilidades. Lo primero que hay que revertir son las utilidades de las empresas. Y para que se revierta la utilidad, tenemos que tener mayor demanda agregada. Ojo con ese detalle, porque si estuviéramos en el 2024 en que todas las empresas tuvieron pérdida, la verdad es que un subsidio más, un subsidio menos, ¿para disminuir qué? O sea, las empresas tienen que tener utilidades para pensar de que esto realmente va a ser un, un real atractivo. Pero el hecho que exista es mejor a que no exista, sin duda. Para las que tienen grandes posibilidades de contratar más personas, va a ser, digamos, al menos una variable de estudio para los gerentes de finanzas que tengan que revisar si contratan o no, o si eh, eh, traspasan en algunos casos a tecnología, que ese es otro de los dilemas que se está enfrentando. Mina de cobre, región de Antofagasta, no podía faltar. El cobre sigue siendo la columna del comercio exterior chileno. Aquí se juega buena parte de los 61.000 millones detenidos. La reforma acorta de 2 años a 6 meses
el plazo para invalidar un permiso y crea un reembolso si una resolución del Comité Ambiental aprobada se anula. Más certeza para invertir. Esto lo encuentro extraordinario. Es decir, si me diste el permiso y después me lo quieres quitar, por favor, al menos compénsame porque en realidad de otra manera no puedo. O sea, eh, eh, hay que entender de que Chile es privilegiado geográficamente en ese sentido. O sea, tenemos dos largas cordilleras que se unen, que nos ven justamente fronteras geopolíticas. Son dos grandes cordilleras que se unen y que generaron durante miles de años fuentes de riqueza mineral inagotable y que el hecho de que podamos invertir en tecnología, traer herramientas y ver la forma en que podamos eso transformarlo en riqueza y en fuentes de empleo para nuestro país y de desarrollo es algo necesario. Bueno, la reforma de la permisología, soltar el freno, ya lo habíamos comentado. Volvamos al nudo del comienzo. Si la permisología es lo que frenó la inversión, la ley intenta sortear este freno con dos cambios principales, ¿cierto? De 2 a 6 meses, señores. Eso dice la ley. Y segundo, compensar. Tan simple como eso. Usted me dio permiso, si no me lo quiere dar ahora o me lo quiere negar, usted me tiene que compensar, señor Estado. Evidentemente va a haber una revisión de 2 veces, al menos para poder decirle a, un, a, un, a un proyecto que no. ¿Qué significa para usted, para los que me están escuchando, para los que están siguiendo la transmisión? ¿Qué significa en realidad que tengamos este cambio tan importante? Sectores beneficiados, sin duda, el primero de todos, la construcción y el sector inmobiliario. IVA cero, los precios podrían bajar de 10 a 15%. Importantísimo impulso para la economía. Detrás del sector de la construcción hay mano de obra, hay proveedores, hay importaciones, hay tecnología, hay, hay familias, hay empresas, hay pymes. Inversión extranjera, invariabilidad a largo plazo. O sea, reglas claras, 25 años, vamos por eso, para poder traer proyectos que realmente quieran invertir en nuestro país y no tener siempre el tiempo acotado al tiempo político en el fondo por cambio de presidente. Las pymes, régimen reducido, subsidio al empleo y el pago a 30 días. Adultos mayores propietarios, fin de las contribuciones para la vivienda. Aquí tenemos el tema de la polémica de la compensación a las municipalidades, que me imagino que lo van a resolver de algún modo. Grandes empresas, rebaja del impuesto y reintegración. Insisto, más que grandes empresas, las 14 letradas. Minería y energía, permisos más ágiles, seguro ante la anulación de la RCA. Trabajadores de renta media baja, hay un crédito y subsidio al empleo formal y eso sin duda va a permitir que muchas personas que hoy día buscan trabajo puedan encontrarlo lo más pronto posible. Ñuble, Biobío y Valparaíso, insisto, aquí vamos a tener que agregar la zona norte, el fondo de reconstrucción, que como les indicaba fue el pilar número uno. O sea, todo esto partió porque no había dinero, no había cómo enfrentar, no había herramientas de ningún tipo, ni legales, ni financieras, no había cómo en ese minuto responder a lo que se estaba solicitando, que era lo que estas regiones tenían pendiente debido a las contingencias que habían enfrentado. Con esto me voy al extremo sur de nuestro país, a las Torres del Paine, región de Magallanes. Qué hermoso lugar, ¿cierto? Las regiones son las grandes Patagonias de esta reforma. Del Fondo de Reconstrucción a los permisos para proyectos de energía y turismo, buena parte del efecto en el empleo se jugará lejos de Santiago, en los territorios que hoy esperan la inversión. Quiero señalar este punto como un punto central, porque a la base de la reforma está la descentralización de la riqueza, y eso me parece que es
algo tremendamente necesario. Nos acostumbramos durante décadas a que todo pasaba en Santiago, todo se resuelve en Santiago. Y es como que las regiones las pudimos ver lo pobres que estaban cuando salieron en la tele porque el agua o las llamas las estaban o inundando o quemando. Entonces, desde este punto de vista, el hecho de que la reforma ponga los puntos de atención en aquello que las regiones necesitan, y porque ahí están justamente las trabas, ahí están las necesidades, es algo bastante importante. Impacto de corto y largo plazo. En el corto plazo, cerca de 180.000 nuevos empleos proyectados, 180.000. Vivienda baja de precios de 10 a 15% y venta del stock. Se adelantan decisiones de inversión por las ventanas, ¿cierto? Recaudación cae de inmediato, compensada en parte por las medidas temporales. Es decir, estas medidas temporales son temporales porque ya sabemos que el primer impacto del corto plazo, los primeros 2 años, va a ser menos caja para el Estado. Y por eso que se necesitan estas medidas temporales. Ojalá volvieran los capitales, ojalá las empresas tomaran los impuestos sustitutivos, ojalá se hicieran las donaciones. En el largo plazo, la apuesta más crecimiento amplía la base y compensa la menor tasa. Si resulta, la reforma casi se paga sola, si no, el costo pesará por años. Es decir, es una prueba, de hecho, bastante, porque esta es una jugada a largo plazo, un escenario tremendamente incierto. Críticas y vetos y Tribunal Constitucional. Aquí solamente quise poner un recuadro con algunos conceptos, algunos temas que están dando vuelta en la opinión pública. El impacto fiscal, ¿cierto? Que sin duda produce cierto temor. La amnistía, la repatriación da buenas condiciones a quienes no cumplieron a tiempo, o sea, el que no hizo la tarea oportunamente. La constitucionalidad, 3 requerimientos al Tribunal Constitucional contra la invariabilidad de los 25 años, eso es lo que lo tiene más angustiado a los contrarios, ¿cierto? Veto del Ejecutivo contra el anatocismo, olvido financiero, pago de 30 días y servicios básicos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, el anatocismo es cobrar intereses sobre intereses, que sabemos que es algo que no debiera ocurrir, ¿cierto? Olvido financiero y el pago de 30 días a las pymes, y la reposición de los servicios básicos en las zonas en que estén con catástrofe, algo muy importante. Y obviamente el tema de la distribución, hay obviamente opiniones encontradas respecto de la distribución de la riqueza. Evidentemente la apuesta es que al haber mejores condiciones, mayor competitividad laboral, el premio, digamos, a la productividad o el premio más bien a la capacitación debiera llevar a mayores niveles de remuneraciones, pero sin duda eso que ya está bastante estudiado, donde hay alguna certeza matemática de muchas escuelas de economistas, de sociólogos, sin duda, aparentemente los que están discutiendo estos temas no los conocen, pero claramente en la situación que hoy día estamos en materia de empleo no podríamos estar peor, o sea, las personas se están contratando por nada, o sea, lo hemos visto, cualquiera de los que estamos colocando avisos, sabemos que la gente se está contratando por nada. En simple, ¿qué significa cada punto? De hecho, aquí justamente puse los conceptos para que los pudieran revisar, ya el detalle, aquí justamente el anatocismo, para que un poco entiendan esto de cobrar intereses sobre intereses, es un tema que se está también discutiendo y que también fue tomado por esta reforma. También el olvido financiero también se está discutiendo, es parte de los puntos que están todavía en la decisión, que es borrar el DICOM. Hay personas que tienen como 8 años que ya se han portado sumamente bien y van hoy día a un banco y le dicen, oye, usted no es sujeto a crédito, es que usted tuvo cuenta aquí o usted tuvo cuenta en el otro banco. Y dice, pero ¿cómo si yo ya tengo todo el día? Y eso evidentemente le impide a esa persona ser candidato para vivienda, ser candidato para arriendo muchas veces. Y evidentemente tiene que haber una protección ahí.
y el borrar los antecedentes cuando las personas han solucionado sus problemas me parece que es bastante sano. La invariabilidad, ya lo comenté, la reposición de los servicios básicos, o sea, me parece que existe alguna duda de que esto se tiene que aprobar, o sea, obviamente imagínense, en condiciones de catástrofe, a las personas les seguían cobrando la cuenta del agua, de la luz, impresionante. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo no existía esta ley y obviamente ahora, por suerte, y ahora que tenemos el caso del norte, imagínense lo importante que puede ser. El pago de las pymes de 30 días es algo muy necesario. Ahora, yo no sé la capacidad de respuesta porque conozco bien el caso a fondo de proveedores de hospitales públicos importantísimos que casi que han llegado a la quiebra porque los hospitales no pagan, simplemente no pagan. Y ellos le han proveído de maquinaria necesaria para una operación de emergencia. Entonces, uno dice, o insumos para realizar operaciones. Entonces, uno dice, ¿será posible que puedan atender el pago de las pymes 30 días? Se mira mucho a la empresa privada, pero también creo que hay que mirar las letras chicas y ver cómo queda la ley respecto a las empresas públicas. Aquí está el tema de la compensación fiscal y quiero rápidamente ir al tema de los plazos críticos. Ya les había comentado, 12 meses para el IVA cero. Yo creo que al menos las DFL2 debiera ser DFL2 sin subsidio actualmente. Tenemos justamente las que tienen subsidio, están exentas por defecto, pero bueno, las que no tienen subsidio están afectadas a IVA, sin embargo, no son unas mega mansiones, debieran quedar exentas a IVA, pero de momento son 12 meses. El sustitutivo, 8 meses. La rebaja del impuesto a las donaciones, 12 meses. La repatriación de capitales, de momento está incierta, transitoria, perdón. Quise poner un ejemplo acá del impuesto sustitutivo y que quise colocar este ejemplo que es un ejemplo real de la última ley. Aquí tenemos un contribuyente que pagó el 12% para liberar 1.112 millones, un contribuyente 14 letra A. Y quiero hacer una mención especial a este sustitutivo para que se entienda lo atractivo del que se está discutiendo actualmente. En el antiguo sustitutivo, en el de la ley 21.681, se hizo una diferencia entre el régimen letra A y el régimen letra D. Y el régimen letra D, es decir, los que informaban en la línea 81, pagaban el 30% y descontaban los créditos, los impuestos pagados por la empresa con anterioridad, que siempre eran muy bajitos porque las pymes pagan muy poco impuesto, ¿cierto? Entonces, en realidad, esta ley del sustitutivo de ese minuto prácticamente transformó el instrumento en no atractivo para las pymes. Nosotros, de hecho, no tuvimos ninguna pyme que se acogió el sustitutivo. Solamente se acogieron al sustitutivo las empresas del régimen letra A. Bueno, este contribuyente pagó el 12%. Esto fue en el año 2024. Hubiesen pasado 2 años, habría pagado ahora el 10%. Y la ley hasta el momento no distingue entre letra A o letra D. 14A, 14D. Si ustedes se dan cuenta aquí, y voy a sacar este anotador, voy a ponerlo en amarillo, no, en, si se dan cuenta acá, aparece el 30% y acá el 12%. Entonces, de acuerdo a lo que nos están mostrando ahora, todo esto va a ser solo el 10%. Ahora, si la ley nos permitiera rebajar aquello que ya hemos pagado, wow, sería pero fantástico, porque sería acá el 10% menos lo que la empresa ya pagó. Hay que ver cómo va a quedar, hay que esperar hasta agosto y tener justamente la propuesta completa. De hecho, nosotros vamos a hacer los cálculos para nuestros clientes para ver en el fondo cuánto les podría costar liberar. eh, Liberar significa dejarlo libre de impuestos para los socios. Y en el fondo es una oportunidad única, porque si una empresa tiene hoy día una utilidad acumulada de 1.000, 2.000, 3.000 millones, y resulta que paga el impuesto sustitutivo, paga el 10% y se queda prácticamente con su patrimonio completo libre de impuestos futuros. O sea, es que no, no puede ser más atractivo. O sea, de qué atractivo, sin duda es atractivo.
Y se entiende por qué es atractivo. Ya se entendió que en el fondo la apuesta es compensar la menor recaudación estos primeros 2 años con estos instrumentos. Voy a colocar otro ejemplo. Miren, borré todos los antecedentes porque esta es una persona verdadera que justamente revisé ayer. Ay, perdón. Aparece en la calle nomás. No, pero nació en 1950, el 8 de noviembre. ¿No? Borré todo, no, borré todo bien. Borré el nombre y borré la cédula de identidad. Es decir, esta persona tiene ¿cuánto? Tiene 79 años. No sé, no sé, tiene no, no, 50, 60, 70, 80, 90, que 76 años. Eso creo, 76 años. Y tiene todas estas propiedades, 76 años. Si tiene 1.000 millones en propiedades, entre 500, 750, más, 1.000 millones, significa que son 3.000 millones. En una agrícola, en Calle Larga, que no sé dónde queda, La Serena, La Serena, La Serena, Las Condes, Las Condes, Las Condes, Rinconada, ¿cierto? Por supuesto que le es conveniente pensar en la donación en vida, pero por supuesto, supongamos que este caballero o señora, para no pensar en, tiene, no sé, 4 hijos, y además sus hijos están casados, 2 están separados, divorciados, súper casados, además con 76 ya se tienen nietos grandes, y lo mejor es donar. Porque en el fondo, a valor de tasación, él le va a inyectar 3.000 millones directo a la vena del impuesto a la herencia en el momento que él parta. Entonces, en este minuto, él perfectamente puede donar. De hecho, salió un oficio que lo anoté el otro día, justamente para poder, en el fondo, el servicio reconoce que es legítima, hay legitimidad en el hay legitimidad en los, estaba buscando el número del oficio, creo que es 806, lo voy a buscar en detalle. Hay legitimidad en la estructuración, en la configuración de un modelo de negocio en que existe un aporte, una venta de todos estos bienes que fueron adquiridos bastante más de un año. Eso es un tema importante, 91, 90, 90, 90, a una sociedad de inversiones para efecto de la administración y la cesión de derechos sociales en esa sociedad de inversiones directamente a los hijos. Entonces, la verdad las cosas es que ahí tenemos otra alternativa para poder en el fondo hacer una reestructuración patrimonial. Aquí tenemos un candidato seguro, ya sea por donaciones o por sociedad de inversión. Pero mantenerlo así, claramente es dejarles un problema a los que vienen detrás de él. Y por eso que en el fondo lo puse como ejemplo de donación. O sea, este es una persona candidata a revisar y planificar tributariamente el tema en su persona, ya aterrizándolo. Manos a la obra, entonces, ¿qué conviene hacer ahora? Mirar la casa propia, revisar cómo queda tu empresa y tus socios en el nuevo régimen. Yo creo que esa es la primera tarea, sin duda. Poner números, simular con sus cifras, repatriación, sustitutivo, donaciones, marcar en el calendario las fechas, revisar proyectos, sin duda, seguir lo que se mueve, atentos al Senado, 4 de agosto, a los vetos y al fallo del Tribunal Constitucional y, por supuesto, asesorarse. Con esto me permito entregarles la conclusión. Eh, el examen no está en aprobar la ley, sino en que la inversión vuelva. Chile llevaba años con la misma pregunta: ¿cómo volver a crecer y a crear empleo? Esta reforma es la respuesta que eligió: bajar la carga a las empresas, destrabar los proyectos frenados y dar certeza de largo plazo, con la esperanza de que la rueda vuelva a girar y arrastre el empleo que falta.
Mientras eso se define, la tarea de cada empresa y persona es práctica, entender el marco, distinguir lo firme de lo incierto y actuar a tiempo. Con esto me despido agradeciéndoles a todos los que nos han seguido en esta tarde. La presentación lleva mi teléfono personal. Voy a estar muy atenta a sus consultas particulares. Compartan estas informaciones y por supuesto, después del 4 de agosto los vamos a estar retroalimentando respecto de cómo quedó finalmente este instrumento tan importante para nuestro país que ya está a punto de ser ley. Sin más que decir, con esto me despido y agradezco a todos su atención. Muchas gracias. Muy linda la exposición. Te felicito. Muchas gracias, don Carlos, lo reconocí. Que estén muy bien a todos. Me falta decir Ahí. un viva Chile. Bravo. Adiós. Chao, señora Gracias. Hasta Claudia. luego. Gracias, felicitaciones. ¿Ah? Buen desafío por delante. Gracias, gracias. Gracias, don Ronald. Adiós.